Y por supuesto, yo no sé si ustedes lo pensaron, pero yo ya lo pensé. Yo con esta duda no me quedo. Vamos a hacer esa prueba de la hoja a ver si es cierto que en estas piedras no entra ni una hoja de lo perfectas que están. Vamos a ver, amigos, la gran prueba. Tienen un olor potente. Huelen potente las alpacas. Mira, hay un jugo especial que tiene todas las frutas, macamiel, polen, algarrobina, Todo. leche, huevo y una malta negra. Trae huevo el jugo. ¡Cerveza! Dios mío, démelo inmediatamente, ya me convenció. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy no nos encontramos en cualquier ciudad. El día de hoy nos encontramos en una ciudad que fue la capital y la sede de gobierno del reino de los incas. La ciudad más importante de todos los Andes y de todo Sudamérica. Estamos en nada más y en nada menos que en el Cusco. Aquí nos vamos a empezar a adentrar en la civilización inca, la civilización más compleja que tuvo Sudamérica. Un reino que abarcaba el Perú, parte de Chile, parte de Argentina, parte de Ecuador, Bolivia. Esto era enorme. Y además en el Perú se dice que se pueden encontrar más de 1000 sitios arqueológicos. Solo unos pocos están declarados Patrimonio de la Humanidad y Cusco es uno de esos lugares. Así que el día de hoy vamos a conocer la ciudad imperial del Cusco. Amigos, resulta que andamos buscando un complejo increíble que hay aquí en Perú y me topé un peruano y le digo yo, ¿qué me recomienda? ¿Ir en taxi o ir caminando? Me dijo, oye, está cerca, ve caminando. No sé si es así el acento, pero la cuestión es que me vine caminando y amigos, esto está largo y además me siento agotado. Ando subiendo por este tipo de escaleras y además me encontré con estas calles que al parecer son bien típicas aquí en Cusco, que están increíbles, pero aquí me surge una duda que tal vez ustedes me puedan ayudar a resolver. Resulta que esta calle que estamos subiendo se llama Calle 7 Borreguitos, pero también existe Calle 7 Culebras, Calle 7 Angelitos, 7 Diablitos, 7 Peruanos, 7 Panameños. Eso no, pero todo empieza con 7. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa con las calles aquí en el Cusco? Ay, vean qué lindo. Resulta que aquí en este barrio, que ya casi les cuento más, nos estamos encontrando con alpacas. Tienen alpacas aquí en la calle. Estas no escupen, no. No son como las llamas. Vean, ahora sí las podemos ver de cerca. ¿Se acuerdan que allá por Puno no se dejaban? Estas sí están mansitas, vean, son peluditas como una oveja gigante, se le puede decir, ¿verdad? Perfectamente. Tienen un olor potente. Huelen potente las alpacas. ¿Por qué? El sudor se queda en el pelo. No, siempre es así porque ellos viven en el campo. Porque viven en el campo, ya. Y ustedes se los traen aquí a Cusco. Sí. Ah, ¿y este que tiene aquí? ¿Este qué es? Es un cordero. Este es un corderito. Sí. Ay, vea qué lindo. ¿De qué grupo son ustedes? De Comunidad Fortaleza de Sacsayhuamán. Fortaleza de Sacsayhuamán. ¿Ustedes son incas? Sí. Ah, los primeros incas que nos encontramos aquí en el Perú. Un gusto, de verdad. Pero amigos, por dicha que nos vinimos por aquí porque me acabo de topar a otro peruano que me vio valiendo 2 focas y un pingüino en la calle y me dijo, oye, pero estás en el mejor barrio de Cusco, algo así. Me dijo que este es el primer barrio inca, que aquí estuvo el primer palacio de los incas y que además aquí tenemos la mejor vista a todo el Cusco. Y no mentía, esto está impresionante. Vean qué hermosa la vista. Aquí tenemos todos los cerros que rodean el Cusco. Realmente el Cusco está como en un valle, se podría decir. Y aquí al frente tenemos la Plaza de Armas. Es como el lugar más icónico aquí en el Cusco y lo estamos viendo desde lo alto.
bichos, finalmente se logró. Estamos en Sacsayhuamán, que aunque a simple vista esto nos parezcan piedras comunes y corrientes, que esto no tiene nada de especial, nada más alejado de la realidad. Esta es una de las obras de ingeniería inca más impresionantes que nos podemos encontrar y en la actualidad es una obra de ingeniería maravillosa. Para empezar, porque aquí nos encontramos algunos de los bloques de piedra incas más grandes jamás encontrados. Nos encontramos bloques que no sé si ahí se aprecia bien la dimensión. Vean el tamaño de esta piedra y se dice que hay piedras de hasta 200 toneladas. Amigos, hay que entrar en razón y entender que en ese momento los incas ni siquiera conocían la rueda. Aquí estamos en una zona alta, no se sabe, no se tiene idea cómo lograron traer estas piedras hasta aquí. Después, entre los bloques nos encontramos un sistema de encaje tan perfecto que se dice que aquí ni siquiera entra una hoja de papel. Amigos, cómo le daban forma a cada piedra para que quedara sellada de esta manera. Es que vean cómo encaja todo perfecto, como que si fuera un Tetris. Y por supuesto, yo no sé si ustedes lo pensaron, pero yo ya lo pensé. Yo con esta duda no me quedo. Vamos a hacer esa prueba de la hoja a ver si es cierto que en estas piedras no entra ni una hoja de lo perfectas que están. Aquí vamos, le vamos a meter unos solcitos peruanos. Es más, la reto a que si entra, se los deja. Vamos a ver, amigos, la gran prueba. Y dice que efectivamente no entra por ahí. Vean, no cabe un billete, no cabe una hoja de papel. ¿Cómo puede ser esto real? Y además se cree que todo esto que vemos, todo el complejo de Sacsayhuamán, que es algo enorme, se cree que es nada más el 20% de lo que fue. Que estas eran nada más las bases de algo impresionante que había encima, pero simplemente quedó una pequeña muestra, un 20% de la increíble ingeniería que tenían los incas. Y algo importante es que a diferencia de lo que se cree, que en la actualidad se le llama fortaleza, porque aquí hubo una pelea entre los incas y los españoles, hubo una batalla, realmente esto fue creado como un templo, era el templo al dios Sol, el dios más importante de los incas. Imagínense que se lee que los españoles cuando llegaron aquí al complejo de Sacsayhuamán no podían creer que esto hubiera sido levantado por los incas. Pensaron que otros seres tuvieron que haberlos ayudado. Tal vez de aquí empezaron a surgir las historias de extraterrestres, pero la historia está así para que se hagan una idea. Ni siquiera esos bichos creyeron que esto realmente lo hicieron ellos. Seguro creían que les estaban jugando sucio, que los estaban engañando. Me encontré con esta otra calle hermosa que se llama la calle Resbalosa. La verdad es que sí hay piedras que son así como de que aquí se puede perder la vida. Pero lo que me pone a pensar a mí, que no sé si existen historias, déjenlas en los comentarios, es que usted venga por aquí pasado de pisco, pasado de cusqueña. Brother, usted aquí no la cuenta mi causa ni se le ocurra mandarse por esta calle. Y es que esos escalones que veníamos pasando son anchos, pero vean estos, en estos apenas cabe el pie y esto es como un jabón. Casi me mato aquí ahorita. Obviamente con todo lo que hemos subido el día de hoy hemos quemado energía, amigos míos. Se empieza a hacer hambrita y me recomendaron que en Cusco tenía que probar el tamal cusqueño. Entonces aquí me encontré un puestico, vamos a ver qué es, a qué sabe. Buenas, ¿qué tal? Vende tamal cusqueño. Este es el de verdad, el tradicional. ¿Y cómo es? ¿Es dulce, salado? Hay dulce y salado. Hay dulce y hay salado. Ajá. ¿Cuál me recomienda usted? Los dos. Los dos. Una dulce y una salada. Buena vendedora, me gusta. Ese es el espíritu peruano. Deme los dos entonces para probar los dos, por favor. ¿De qué está hecho el tamal cusqueño? Maíz blanco. De maíz blanco. Ajá. Mira, son estos. Maíz blanco hervido. Pelado como mote. Entonces, este es de sal. Ese maíz se pela y se lava, se muele, se bate y se pone las hojitas. Ah, Ajá. La hoja también es de maíz. ok. ¿Usted de dónde es? De Costa Rica. Ay, ¿cómo le gusta? Mucho gusto. Ay, qué mucho Sí, gusto. está hermoso Cusco. Ah, ¿cuándo se va? No sé, no me quiero ir, la verdad. Ah, ¿por qué? Está muy bonito aquí. Sí, es lindo. Sí. Aquí está el tamal cusqueño y me dijo Feli que esto se pela como un banano básicamente y se devora. Vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad no tengo ni idea de qué va a haber aquí adentro. Ay, vean, tiene una contextura como de pan. Al parecer, yo creí que iba a ser tamal como el que conocemos de Navidad. Vamos a ver cómo está el tamal cusqueño. Este dulce está delicioso, amigos.
Mis causas, voy a subir de peso en Perú. Es bien seco, pero está dulcito, la verdad. Y tiene un saborcito a maíz leve. Está bien rico y en serio se pela como un banano, se pela así para abajo. Vamos a ver qué tal el salado, se ve un poquito diferente. Delicioso también. La verdad es que no me puedo decidir entre ninguno de los dos. Los dos recomendados, mis causas. Están buenazos, como dicen aquí en Perú. Estaba yo ahogándome tratando de bajar el tamal con saliva. Y me dice doña Feli, ¿qué es esa falta de todo? Váyase al mercado de San Pedro y se pide un jugazo hecho en el acto. Ay, entramos al mercado y esto está hermoso, amigos. Aquí se encuentra de todo. Y los jugazos efectivamente se hacen en el acto, por lo que veo, con la fruta que usted elija. Incluso si se quiere una vaca entera, o no sé si será una alpaca, aquí se puede conseguir. Y cuando les digo todo, en serio, es de todo. Usted aquí adentro consigue carne, consigue pescado, consigue pan, especies, medicina natural, de todo. Vamos a ir por el jugazo. Vean cuántas juguerías hay aquí. Así es como se le llama donde venden los jugos, juguerías. Y todas estas filas que ven por aquí son puestos diferentes de jugos. Son demasiados para escoger. Resulta que venía yo humildemente a pedir un juguito aquí a doña Carol y me dijo que tiene más de 100 tipos de jugos. Vean todo lo que hay en el menú. Todo esto que ven por aquí son jugos diferentes. Básicamente tengo que preguntarle cuál me recomienda a usted mejor. Mira, hay un jugo especial que tiene todas las frutas, macamiel, polen, algarrobina, Todo. leche, huevo y una malta negra. Trae huevo el jugo. ¡Cerveza! Dios mío, démelo inmediatamente, ya me convenció. Hay una cerveza negra. Démelo, por favor. Amigos, no, de verdad que esto lleva de todo. Lleva prácticamente todas las frutas que tiene doña Carol por aquí. Ya le echaron el huevo, la cerveza, hasta polen lleva eso. Tengo miedo de este elixir, doña Carol. ¡Ah, buenazo, papá! Aquí finalmente está el elixir, amigos. Y Carol, esto es para ponerse ¿cómo? ¡Oso, papacitos! Para ponerse a su madre aquí en el Perú. No sé qué va a suceder después de esto, pero a su salud, doña Carol. ¡Salud! Por la recomendación. Efectivamente, amigos míos, sabe a todo. No les puedo decir a qué sabe, porque sabe a naranja, a zanahoria. Tiene ahí levecito el sabor a cerveza, la verdad. Está buena la pócima, Carol. Aprobada. Puta, qué rico, ¿eh? Esto que tienen aquí es la Plaza de Armas. Este es el centro de Cusco y aquí nos encontramos algo muy divertido y es que ahorita que andábamos con el sol quemándonos la cara, la verdad es que se pone bastante caliente esta ciudad, pero basta con que salga una nube y lo tape o con solo que usted se meta a un lugar con sombra y esto se pone helado. Es como abríguese rápido, perro, y la noche aquí es fríísima. Y con respecto a la plaza, la verdad es que está hermosa. Esta es la catedral, esto está súper bien cuidado y me parece que esto es algo que vamos a compartir en toda Latinoamérica, en todos los centros, en todas las plazas. Vamos a tener edificios coloniales y estructuras coloniales porque fuimos colonizados, perros. Pero está lindísimo, de verdad, muy bien cuidado. Y lo más importante de todo es que es súper seguro. Hay demasiada policía por todas partes, demasiados guardas. Entonces no es caótico, es demasiado agradable estar aquí. Algo que se dice del Cusco es que Cusco en sus inicios tenía forma de puma. Que la ciudad, los incas la hicieron en forma de puma. Ahorita ya no se va a apreciar porque está demasiado urbanizado, ha crecido demasiado para todas partes, pero se dice que en la antigüedad la cabeza del puma estaba en una parte, el corazón del puma en otra, y es porque el puma, el cóndor y la serpiente es como la trinidad sagrada de los incas, representaban el cielo, la tierra y el infierno. Ahora voy a ver si es posible enseñarles algo increíble que hay dentro de esta catedral y si no ya casi les cuento. Una hora después. La situación es la siguiente, resulta que aquí dentro está prohibido grabar, que es una lástima porque está impresionante como para difundirlo con todo el planeta, pero básicamente lo que está aquí adentro son un montón de pinturas que tienen literalmente cientos de años, en las que es impresionante. Voy a ver si consigo al menos una fotografía en internet o algún video de una obra que hay ahí que es muy famosa, que es la Santa Cena, pero es la Santa Cena versión andina, versión evangelizar a los incas, amigos. Todas las pinturas que nos encontramos aquí religiosas
religiosas de la Virgen, de Jesús, de los discípulos, son adaptadas a la zona. Obviamente para buscar atraer a los incas en aquel momento a la religión católica y evangelizarlos. Entonces nos encontramos que Jesús tiene mantos incas, que está crucificado con un manto inca, que en la Santa Cena hay un cuy. Se están comiendo un cuilo, que creo que ya les conté que es bien normal aquí en Perú. No sé si ya les había contado. Pero resulta que hay un cuilo en el plato, un conejillo de Indias. Obviamente eso no existía en la zona en la que estaba Jesús en su momento. Pero para adaptarlo aquí, pusieron un cuy en el plato, diferentes especies andinas. No, de verdad que impresionante ver cómo intentaban evangelizar de todas formas. Y además nos encontramos aquí dentro que el Señor de Cusco, la imagen religiosa más importante, es el Cristo Negro. Y oigan lo siguiente, relacionado con lo que les acabo de decir, que buscaban evangelizar de todas maneras. Resulta que hicieron un Cristo morenito. No era el blanco que normalmente está en todas las imágenes. Era un Cristo morenito. Y como la gente le rezaba tanto, en aquel tiempo se usaban otros tipos de velas que tiraban demasiado humo y el Cristo se fue poniendo negro. Literalmente esa es la historia. Y llegó el momento en que estaba tan negro que así se quedó. Y entonces la imagen del Cusco es el Cristo Negro. Me dijeron que se hace un fiestón que da miedo aquí en el Cusco cuando es el día del Cristo, que todo esto está a reventar, todos son fieles creyentes. Y para terminar, amigos, quiero que le pongan atención a estos toritos que están encima del techo. Casi que en todos los techos del Cusco se van a encontrar los toritos de Pucará. Porque en la cultura andina estos toritos representan protección, abundancia y felicidad en el hogar. Entonces casi todas las casas las tienen. No se los puedo mostrar muy bien aquí porque son muy pequeños, apenas se ven. Pero casi todas las casas tienen estos toritos arriba. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy por el Cusco. Qué ciudad más hermosa, de verdad. La manera en que la cuidan y la cantidad de sitios y de historia que hay es impresionante. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no pudo meter una hoja entre dos piedras incas.